Muy buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Agradecemos al Señor por poder estar aquí en esta hora para poder compartir una palabra de Dios directamente del trono de Dios para nuestros corazones. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur. Y estamos en estos días hablando sobre el rey Josías. Nos hemos atrasado un poquito, unos 5 minutos, pero estamos aquí con ustedes. Estamos hablando del rey Josías. ¿Quién fue este rey? ¿Qué hizo? ¿Lo que dejó de hacer? ¿Y cómo fue su relacionamiento principalmente con el Señor Dios Todopoderoso? Eso es algo muy importante, algo que debemos de tener presente, el relacionamiento del rey Josías con el Señor Dios Todopoderoso. No podemos ignorar esto. Debemos de tener presente que Josías fue un rey que hizo la voluntad de Dios. Josías fue un rey que sirvió al Señor. Josías fue bisnieto de Ezequías, que fue otro rey también que marcó la diferencia. Nuestra hermana Rosa, buenas noches en la ciudad de Solimar, República Oriental del Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente su vida en esta noche. Un gran abrazo desde aquí, de la ciudad de Cacequí. Bien, hizo reformas, reformó el templo, reconstruyó el templo que estaba en ruina. Esto lo hablamos en el día de ayer. Pero también vino a realizar o a instituir nuevamente la Pascua. Josías va a celebrar la Pascua. Es algo curioso porque su bisabuelo, Ezequías, también pasó por lo mismo y también celebró la Pascua que había dejado de ser celebrada. ¿Qué sucedía? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los judíos, Jerusalén, Judá, habían abandonado al Señor. Se habían ido detrás de ídolos. Se habían desviado del camino del Señor. Y cualquier persona que se desvía del camino del Señor ya no va a hacer más la voluntad del Señor, sino que va a comenzar poco a poco, a pasos agigantados, yendo camino al mundo nuevamente. Entonces se va olvidando de las cosas de Dios y deja algunos costumbres, sanos costumbres que se realizaban. Por ejemplo, aquí vemos que el pueblo de Judá no estaba celebrando la Pascua. Porque si la palabra de Dios en el capítulo número 35 de Segunda de Crónicas nos dice que el rey Josías celebra la Pascua, ya había reformado el templo, que era otra cosa también que estaba en un debe en la nación judía. Habían abandonado el templo, habían abandonado la casa de adoración, habían abandonado al Señor, habían dejado absolutamente todo de lado. Ahora, este rey, Josías, va a celebrar la Pascua. ¿Y qué Pascua? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios referente a Josías. Josías celebró la Pascua a Jehová, capítulo número 35, versículo número 1. Celebró la Pascua a Jehová a los 14 días del mes primero. Esto es más o menos entre marzo y abril, de acuerdo al calendario hebreo. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Puso los sacerdotes dice la palabra de Dios, que puso los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. David, cuando levantó el tabernáculo, que es conocido como el tabernáculo de David, cuando
los filisteos robaron el arca, luego la devolvieron y el arca se quedó un tiempo en la casa de Obed-edom y David la trae nuevamente a Jerusalén y levanta un tabernáculo. Un tabernáculo totalmente diferente de lo que era el tabernáculo de Moisés. Pues va a ser un tabernáculo con cortinas de lino, donde allí en el lugar donde está en el lugar santo, el pueblo va a poder ver el arca del Señor, pero no la puede tocar. Y algunos estudiosos dicen sobre el Salmo 91, cuando dice que habla sobre la sombra del Omnipotente, piensan o se imaginan de que David, cuando el sol daba y la sombra del arca salía para fuera de aquel recinto, David se acostaba en la sombra del arca. Por eso que dice que él dice el que habita a la sombra del Omnipotente. Pero no se sabe si es verdad o no. Otros dicen que el Salmo 91 fue Moisés quien lo escribió porque Moisés caminaba debajo de una nube. Entonces creo que Moisés literalmente caminaba así debajo de la sombra del Omnipotente. Bien, va a colocar a los sacerdotes en sus oficios, en sus lugares. Cuando David construyó ese tabernáculo, él hizo allí una escala, como se dice, sobre los sacerdotes. Sobre cada mes, los sacerdotes que iban a estar oficiando allí en aquel lugar. Y ahí hay, en ese detalle, en ese oficio de David, en esa ordenanza de David, en esa organización de David, en lo que se refiere a los sacerdotes, tenemos un buen motivo para llegar a una fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que lo estaremos hablando antes del día 24 de diciembre, lo estaremos hablando, claro que sí. Está allá en Lucas, hay algunas cosas allí que las podemos descubrir a través de la palabra del Señor. Bien, seguimos adelante. Hace entonces, ordena a los sacerdotes, los pone en su lugar como lo había ordenado David, como lo hizo también Ezequías. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. El arca estaba fuera del templo, porque el templo estaba pasando por reformas. Ahora el arca nuevamente va a ser llevada al lugar de origen, donde ella debería de estar, desde que Salomón construyó el templo, y allí estaba el lugar santísimo, allí estaba el arca del Señor. Ahora está diciendo que los levitas ya no los van a cargar sobre sus hombros, la van a poner en su lugar. Las cosas se estaban organizando en el reino de Judá. El culto se estaba reorganizando en Jerusalén. La adoración a Dios se estaba reorganizando en Jerusalén para toda la nación de Israel. A veces miramos los días en los cuales estamos viviendo y cómo se hace necesario que nuestros cultos vengan a tener una nueva organización, que volvamos al antiguo camino, que volvamos a la iglesia primitiva, donde se reunían para partir el pan, para estar en comunión, para orar, para escuchar la palabra del Señor. Tantas horas se estaba escuchando la palabra del Señor, hasta hay un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles que dice que el apóstol Pablo estaba predicando tanto y un joven que estaba sentado encima en un alto, en un piso, en una ventana, se duerme y se cae de allá y cae muerto al suelo. Claro que ahí va a venir también la resurrección de ese joven. O sea, eran predicaciones, enseñanzas de la palabra de Dios
que se comenzaba, pero no se sabía cuándo iba a terminar. Y es curioso hoy, porque usted va a predicar y ya está el reloj allá y te van a decir, no podemos pasar de las 10 de la noche, no podemos pasar de las 9, tenés 30 minutos, tenés 40 minutos, tenés 15 minutos para la palabra. Y se pasaron 2 horas haciendo danzas, haciendo especiales, presentando esto, presentando aquello, para entretenimiento del pueblo. Pero lo que es verdadero, lo que es justo, lo que debe escuchar el pueblo es la palabra del Señor. Y para eso muchas veces no hay tiempo. A veces escucho algunos programas de radio, también aquí en la ciudad donde estamos. Los programas de radio Bella Hora y pasan 29 minutos, están pasando alabanza, cumpleaños, abrazos, besos para los oyentes, y cuando llega la hora de la palabra de Dios, no hay tiempo para predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no sustituye la adoración al Señor. Ahora, la adoración al Señor tampoco sustituye la palabra del Señor. Debe haber un equilibrio entre los dos. Un tiempo para adorar, un tiempo para estar en adoración al Señor, y luego vamos a escuchar la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no le podemos poner tiempo. A la palabra de Dios no la podemos resumir. Una oportunidad, estábamos pastoreando en una ciudad y le habíamos dado la oportunidad a un hermano para que predicara en esa noche. Y ese hermano, cuando sube al púlpito para predicar, abre la Biblia, lee un pasaje en Juan, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo del libro, del Evangelio de Juan, y leyó y dice, vamos a orar para finalizar nuestra reunión, porque la alabanza ya habló al pueblo. Eso fue lo que él dijo. Y eso fue lo que sucedió. Que la alabanza ya había hablado al pueblo. No hubo la palabra de Dios. Lógicamente que nosotros suspendimos eso y predicamos la palabra del Señor. Continuamos entonces. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenara David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Había turnos para los sacerdotes. Había turnos para los sacerdotes. Claro que sí. Por eso digo que cuando llegamos a la época de Jesús, cuando Zacarías entra en el templo, él estaba cumpliendo una ordenanza, estaba en su turno según la familia de tal o cual levita. Entonces, por eso les digo, podemos encontrar una luz más o menos, aproximarnos al nacimiento de Jesús. Lo cierto es que el 25 de diciembre no nació Jesús. Bien, según el turno de cada uno de aquellos sacerdotes que habían sido instituidos por David y también por Salomón, lo está diciendo entonces este joven rey llamado Josías, poniendo orden en la casa de Dios. La casa de Dios necesita tener orden. La casa de Dios necesita tener organización. Él estaba celebrando lo que la Pascua era lo que él iba a celebrar. Algo que el pueblo había dejado de hacerlo ya hacía mucho tiempo, que el pueblo había dejado de celebrar la Pascua, porque se habían dedicado a la idolatría, al paganismo, por los reyes que lo antecedieron, entre ellos Manasés, su abuelo, y Amón, su padre. Ninguno de ellos festejó la Pascua, ninguno de ellos
siguió verdaderamente el camino del Señor. Estad en el santuario según la distribución de la familia de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en números de 30,000 y 3,000 bueyes, todos para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También los príncipes dieron con liberalidad al pueblo, y los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías, Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Y de ahí sigue hablando. Era una gran fiesta. Podríamos decir que era una fiesta de reconciliación con el Señor. Estaban celebrando la Pascua. Estaban recordando de cuando salieron de la esclavitud de Egipto para venir a la tierra prometida. Tantos años se había pasado sin celebrar esa Pascua. Tantos años pasaron apartados de Dios. Qué triste que un pueblo que hacía llamar por el nombre del Señor, no se humillaba al Señor. Un pueblo que había abandonado al Señor y había dejado principios básicos de la palabra de Dios. Y es curioso, porque en nuestros días también hay personas que se olvidan de algunas cosas que deben hacerlas, porque son ordenanzas del Señor. Por ejemplo, hablo de la Santa Cena. Hay dos casos referente a la Santa Cena. Aquellos que idolatran la Santa Cena, que no van, que no congregan en todo el mes, pero el día de la Santa Cena están sentados en la primera fila, porque dicen, no puedo quedarme sin la comunión, o no puedo quedar sin participar de la Santa Cena. Pero durante todo el mes no escucharon la palabra de Dios. Luego están aquellos otros, que son los que no se importan por absolutamente nada de lo que sucede en la congregación. Son personas frías, son personas que viven su día a día sin comunión con el Señor y muchas veces ni siquiera van a participar de la Santa Cena. Y en el Evangelio de Juan hay una alerta que dice que aquel que no participa del cuerpo y de la sangre de Cristo no tiene parte con él. Es algo que el Señor dejó instituido para que cada vez que nos reunimos vengamos a participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no lo hacen no tienen parte con Él. Entonces, hay personas que viven una vida totalmente irresponsable en lo que se refiere a las cosas de Dios. Así como el pueblo de Judá se había apartado del Señor, así muchos se apartan también. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Creo con toda certeza y seguridad de que la prioridad de nuestras vidas debe ser la de agradar al Señor, de estar al servicio del Señor, de estar en comunión con el Señor todos los días de nuestra vida. No podemos olvidarnos del Señor. Debemos de caminar con el Señor. Debemos estar lado a lado con el Señor. No lo podemos dejar. Cuando alguien por un caso de enfermedad o dificultad para poder llegar hasta la casa del Señor,
La responsabilidad viene para el sacerdote, viene para el pastor, de visitar a esa persona, de llevarle la Santa Cena, de llevarle la palabra de Dios, aunque sea una vez por semana. No puede quedarse sin el alimento espiritual. Entonces ahí la responsabilidad ahora pasa al sacerdote. Por eso a mí me gusta aquel pasaje de Oseas, capítulo 4, versículo número 2, cuando habla de que el pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Pero luego dice así: tú, sacerdote, dejaste el conocimiento o rechazaste el conocimiento. Es algo directo para aquellos que están al frente de una congregación, para los sacerdotes, para los pastores, para aquellos que son los responsables para pastorear a aquellos que el Señor colocó en nuestras manos. ¿Qué dice más la palabra de Dios? El versículo número 18 dice algo que es sorprendente. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Entonces, imagínese un joven, 26 años, 26, 27 años aproximadamente, pero con una madurez espiritual que es para destacar. Y la palabra de Dios realza eso. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Imagínese, ni David, ni Salomón, ni Jonatán, ni Ezequías, ningún rey conmemoró o festejó una Pascua como lo hizo el rey Josías. Puso todo su corte a disposición del Señor para celebrar aquella Pascua. Puso su hacienda a disposición del Señor para celebrar aquella Pascua. Pues recién leímos que Él dio, entregó, regaló ovejas, cabritos, corderos, 30.000 al pueblo para que celebraran la Pascua. Pero no solamente Él, los sacerdotes también lo hicieron. Fue algo que unió a la nación, unió a Israel y a Judá, porque el reino estaba dividido. Desde la época, después de la muerte de Salomón, el reino se va a dividir. Pero en esta oportunidad, dice la palabra de Dios que se hallaron allí juntamente. Allí estaba Judá, allí estaba Israel, allí estaban los moradores de Jerusalén. Buenas noches, Carla Elisa, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a su esposo Luciano, su hija Luciana y su hijo Víctor Emanuel, que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. ¿Qué somos capaces nosotros de hacer a favor del reino de Dios? ¿Qué somos capaces nosotros de hacer a favor del reino de Dios? ¿Hasta dónde somos capaces de donarnos a la obra de Dios? Nuestros bienes, nuestra casa, ¿están a disposición del reino del Señor? ¿O nosotros somos mezquinos y algunas cosas traemos, no, esto no, y elegimos lo que le vamos a dar al Señor?
Recordemos lo que pasó con Abel y Caín. Cuando Caín dio de lo mejor que tenía Abel dio de lo mejor que tenía y Caín irresponsablemente trajo de aquello que él pensaba que agradaría al Señor. Y esto fue algo terrible, tanto para la vida de Abel como para la vida de Caín. Pues Abel fue muerto por su propio hermano Caín. Caín trajo de aquello que le sobraba. Y muchas veces nosotros actuamos así también. Queremos sembrar en el reino de Dios, pero sembramos aquello que nos sobra. ¿Recuerdan ustedes que esto no estaba en el tema de esta noche, pero viene muy bien? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús relata una historia de que había en el templo una viuda y un publicano? Publicano, el gran alarde con su ofrenda. La viuda, 2 monedas. Y Dios se agradó de la ofrenda de la viuda. ¿Por qué? Porque ella dio lo mejor que tenía. Ella lo dio todo. Ahora, el publicano estaba dando de aquello que le sobraba. A veces le sobra mucho, a otros le sobra poco. Pero cuando damos de aquello que es realmente lo mejor que tenemos, y no hablo de ofrenda y de diezmo, hablo hasta de cuando vas a cantar al Señor, cuando vas a adorar al Señor, debes de dar lo mejor, ensayar, prepararse para ofrecer la mejor alabanza al Señor. Imagínese, Josías quedó registrada en la palabra de Dios que nunca existió una Pascua desde Samuel hasta sus días como la que celebró Josías. Hagamos la diferencia. Hagamos, sí, la diferencia. Y la podemos hacer. La podemos hacer. No esperemos a tener mucho. Hagamos con lo poco que tenemos. Con lo poco que tenemos podemos hacer mucho para agradar al Señor. Dios mío y Padre mío, en esta noche, Señor, te alabo, te glorifico, exalto tu santo y soberano nombre, Padre. Señor, te agradezco por tu amor, te agradezco por tu misericordia, te agradezco por tu bondad, oh Padre. Señor, que tú vengas a glorificarte sobre la vida de mis hermanos, que tú vengas, Señor Dios, ser exaltado, vengas a ser glorificado, que podamos, Señor Dios, entregarte lo mejor de nosotros mismos, ya sea nuestra alabanza, ya sea con bienes, ya sea, Señor, a través de la predicación de la palabra, que podamos, Señor, sí, hacer la diferencia en este mundo, Padre. Padre mío, te agradezco y que esta noche sea una noche de bendición para nuestras vidas, Padre, y que en el día de mañana podamos levantarnos alegres, felices, con nuestra mente descansada, renovada, llena de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Amén y amén. Amados y queridos hermanos, en el día de mañana, 7 de la mañana, estamos con la Biblia, el mate y el amanecer. Está lindo ahora para levantarse temprano, porque el calor nos hace levantarnos temprano y es bueno para tomar un mate entre las 6 y las 7 de la mañana. Que la paz, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.